Muy buenas noches, estamos en Sala de Prensa, en Noticias Caracol en Vivo, un espacio de debate, de información. Cortocircuito en el país, así es como resumimos lo que ha pasado en los últimos días en materia de orden público. Una gran escalada de violencia. Vamos a Cúcuta, 5 ataques con explosivos que sacudieron esta madrugada la ciudad y que tiene bajo toque de queda a todo Cúcuta, también en el Cauca. Ataque con explosivos a un centro de reclusión. Y por otro lado, las graves afectaciones a la población en el Chocó por cuenta de un paro armado del ELN. Pero en general hablamos de una grave crisis humanitaria que hoy se vive en 14 departamentos de nuestro país, y en medio de esa crítica situación, en torno también al nombramiento como nuevo ministro de Defensa, un general de la República que también generó cortocircuito en las fuerzas militares. Estamos hablando del mayor general Pedro Sánchez, quien hace unas pocas semanas había sido el jefe de seguridad del presidente de la República. Por encima de una treintena de oficiales de mayor rango, él fue designado, y esto ha generado también varias fricciones, varias molestias. Esta es la noticia de la semana. Dijo el presidente Gustavo Petro, la cúpula está en reflexión, y eso también da cuenta un poco de la fricción que esto ha generado en la cúpula militar, incluso en los uniformados también retirados de la institución. Hoy el general Pedro Sánchez, quien asume como nuevo ministro de la Defensa, presentó ante el presidente Gustavo Petro esa carta de solicitud de retiro, en donde aseguró que después de 35 años de toda una carrera militar y de haber liderado el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, pues hoy cuelga el uniforme y a partir de mañana es un civil más de nuestro país para poder asumir ese cargo como ministro de la Defensa. Y de preámbulo vamos a escuchar esas primeras declaraciones que dio el general a la prensa como un mensaje al país. Escuchemos inicialmente ese mensaje que entregó por la carta de solicitud de retiro que ya le entregó al presidente Gustavo Petro. Hoy es mi último día como general de la República activo. Acabo de radicar la solicitud de retiro del servicio activo al señor presidente de la República. Lo hago después de 35 años de tener sobre mi piel el uniforme de un soldado. Lo hago para asumir un cargo que es de naturaleza civil, para mantener el legado que forjaron nuestros antecesores. Lo hago para servir desde otra óptica, desde otro escenario, si así sean las cosas y si así lo dispone Dios, como ministro de Defensa Nacional de nuestra amada República de Colombia. Y estaré de alta durante unos días o hasta 3 meses para que todos los trámites legales y administrativos surtan efecto y se termine de elaborar el expediente prestacional. Eso puede tardar unos días o incluso se da un tiempo un poco más largo. A partir de ese momento, puedo asumir como ministro de Defensa Nacional para actuar de acorde a lo que dice la Constitución y la ley. Sus primeras declaraciones, y ya ha dicho el general Sánchez la crisis que hay en el país, reconoció la difícil situación en materia de orden público que hace parte también de los retos que va a tener que asumir como nuevo ministro de la Defensa. Hizo una breve radiografía que quiero que escuchemos, en donde además explica en qué va a concentrar esa estrategia que va a plantear entre el gobierno nacional para poder mejorar la situación y devolverle la tranquilidad a los colombianos, dentro de lo que también se refirió a la corrupción. Respecto al respaldo del señor ministro ha respaldado a las fuerzas militares, a la Policía Nacional. Respecto a las percepciones que se puedan dar cada uno al respecto, no soy nadie para decirles que piensen diferente. De parte personal, recibí todo el apoyo. Algunos mencionan la Operación Esperanza. Esa fue una de las 76 operaciones especiales que comandé.
jamás recibí una instrucción de no hacerlo. El señor presidente decidió confiarme esa responsabilidad, más que un honor, es un voto de confianza, por lo que soy. Y él no me ha dado, y estoy seguro que no da ninguna instrucción, de no proteger a los colombianos. Respecto al tema del proceso de paz, de la ley de paz total, etcétera, son estrategias que la política o el conductor de nuestra nación ha decidido. Y en su momento, cuando sea ministro de Defensa, mencionaré al respecto. Ya lo decíamos, un nombramiento que ha generado fricción y cortocircuito en las fuerzas militares, y por eso lo que van a escuchar ustedes a continuación es el mensaje que el general Sánchez le entrega a esa treintena de oficiales de mayor rango que están por encima de él y que a partir de la próxima semana, cuando se dé todo el trámite administrativo de su retiro, pues van a tener que estar bajo su mando. Dice el general Sánchez dentro de su mensaje que es un mensaje de honor y de respeto a todos sus antecesores. ¿Cuál es mi rol? Hacerlo desde el Ministerio de Defensa lo tengo claro, es igual que lo hice desde soldado, pero desde otro puesto. Y al igual que en un partido de fútbol, no todos pueden ser delanteros, tiene que haber un director técnico, y en este caso voy a ser yo. Y en este caso, respecto a la cúpula militar, si hay algo que es constante es el cambio. No puedo decir algo si no tengo la autoridad para hacerlo. Cuando sea ministro de Defensa, lo haré. Sin embargo, la cúpula militar que está actual fueron mis comandantes. Me enseñaron, me orientaron, me corrigieron, me exigieron. Los respeto, los admiro y toda mi gratitud para ellos. En términos de seguridad o estrategia o política que tenga que ver con ello, pues lo diré en el momento que sea ministro de Defensa. Pero eso no me exime ni me priva de la obligación de un militar de conocer cuál es el contexto que tiene el país. Y es una situación muy crítica, muy delicada, en el cual está en grave riesgo lo más valioso que tiene cualquier persona, que es la vida. Hay actores y factores. Si nos enfocamos a los actores, vemos grupos armados organizados, como el ELN, que se dividió ya en dos con los comuneros, o las disidencias de la FARC, que prácticamente son 4, o el Clan del Golfo, u otros grupos narcocriminales, o grupos de delincuencia, o narcotraficantes, etc. Factores: el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales, el contrabando, pero hay uno que toca prácticamente casi todos los estamentos del pueblo colombiano, casi todos los sectores, y es la corrupción. Y es ese mal que alimenta a los demás monstruos que generan inconformidad. Así que la solución del problema no es del Ministerio de Defensa solamente. La solución es de todos los colombianos. Un pequeño abrebocas de todo lo que se viene, las primeras declaraciones que entrega el general Sánchez después de su designación como ministro de Defensa. Pero se pregunta uno, ¿qué va a pasar entonces ahora con la actual cúpula militar? ¿Qué retos deberá enfrentar el nuevo ministro de Defensa? ¿Esta decisión de su nombramiento como militar va a frenar la crisis en materia de orden público en el país? Esta es la noticia de la semana, vamos a analizarlo, la designación del general Sánchez y por supuesto todo tipo de reacciones que hay en este momento. Pues bien, hacemos conexión a esta hora con el vicealmirante Pablo Romero. Él es secretario general de ACORE, en representación de esos militares en retiro con quien nos conectamos a esta hora, y también hacemos conexión con el analista Giancarlo Mejía para analizar este tema, y arranco preguntándoles la lectura que ustedes le hacen a esta decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de elegirlo a él, a un militar, después de décadas como ministro de Defensa. Arranco con el vicealmirante. Buenas noches. Stephanie, buenas noches y
Buenas noches al doctor Giancarlo Mejía, un saludo muy especial. Pues yo creo que si el señor presidente de la República pensó en nombrar a un militar activo para el Ministerio de Defensa, fue porque sintió la necesidad de, como nosotros lo habíamos recomendado en días anteriores, de nombrar en esta cartera, a raíz de la renuncia del ministro Velázquez, a alguna persona que supiera en materia, que fuera experto en materia de defensa y seguridad, y es un reconocimiento implícito de la delicada situación de seguridad que está viviendo el país y que tú la describiste muy bien, con los terribles hechos que están ocurriendo en el día de hoy, que es una situación que se ha venido presentando en los 2 últimos años de manera muy recurrente. Doctor Giancarlo. Muy buenas noches, Stephanie. Un saludo muy cordial, igual para el almirante Romero, un placer verlo. Pues básicamente el decisor en el nivel estratégico nacional, que es el presidente, pues decidió básicamente, valga la cacofonía, nombrar una persona que conoce del sector, la conoce desde el uniforme, y claramente hay un clamor nacional alrededor de lo que significa la seguridad, y no solamente la seguridad, la defensa del pueblo colombiano a través básicamente de los componentes constitucionales. Así que lo primero también es que hay que decir que este general no asume el ministerio o no asumirá el Ministerio de Defensa como persona en servicio activo, sino lo hará claramente en su rol de civil. Así que no hay ningún tipo de rompimiento desde el punto de vista del precedente, y ya hemos tenido otras oportunidades en donde esto ha ocurrido en el pasado. No es la primera vez claramente que militares retirados asumen roles específicos dentro de la estructura de la administración pública, no necesariamente como ministros, pero sí en otras ocasiones como viceministros y demás. Bueno, hemos visto ya que a raíz de esa solicitud de retiro, pues claramente ya no va a haber, digamos, jurídicamente una afectación directa sobre la línea de mando, sobre la carrera militar que cada uno de los oficiales pues está llevando en este momento. Pero, ¿qué pueden ver ustedes acerca de lo que se puede venir ahora? Porque lo que nos han dicho hasta el momento es que pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, aquellos oficiales que van a permanecer en su lugar, pero que van a tomar esa postura de no respetar ese mando del general Sánchez, o que no van a responder a esa máxima autoridad del general Sánchez, o en otro caso que también podría registrarse una salida o unos retiros masivos por parte de los oficiales que, por así decirlo, no soportarían tener a un general de mayor rango bajo su mando. Y esta pregunta se la quiero dirigir directamente al vicealmirante, usted que estuvo en las filas también y que entiende cómo funciona un poco este tema de la jerarquía en las fuerzas militares. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber algún apoyo, algún respaldo por parte de la cúpula? ¿O usted qué análisis le hace a eso? No, Stephanie, ese riesgo se hubiese presentado si se hubiera establecido que el señor general Sánchez fuese a desempeñar el cargo de ministro de Defensa manteniéndose en servicio activo. En ese caso sí, de acuerdo con la cultura militar, de acuerdo con la tradición militar, con absoluta seguridad esa treintena de señores generales y almirantes hubiesen tomado la decisión de solicitar el retiro. Pero esa posibilidad queda neutralizada con el hecho de que él haya decidido pedir su retiro y posesionarse como ministro de Defensa en calidad de civil. Y yo creo que con eso queda neutralizada esa preocupación, porque le puedo garantizar al país que la cúpula, como ha sido con este gobierno, y como ha sido con el anterior señor ministro de Defensa y como ha sido en términos generales a lo largo de toda su historia, es absolutamente respetuosa de las disposiciones del presidente de la República, de su comandante en jefe, respetuosa del orden constitucional, respetuosa de, digamos, de los diferentes procedimientos de la democracia. Yo creo que el país no debe tener... Pero ¿cómo puede usted garantizar eso, vicealmirante, cuando muchos militares que hoy están activos, su reclamación o su molestia es porque son 32 uniformados,
32 oficiales de mayor rango que el general Sánchez que hubieran podido también haber sido designados como ministros de defensa, que también están haciendo carrera. Es decir, además de que el general pues ya se ha retirado, digamos, de la institución y ya no va a seguir dentro de esa línea de mando, si hay 32 oficiales más que estaban haciendo carrera y que hubieran podido ser nombrados como ministro de defensa. Ante esa molestia, ¿cómo usted garantiza que eso no va a pasar? No, mire, naturalmente, y sea lo primero decir, cuando se pensó, o cuando el presidente de la República pensó en nombrar como ministro de Defensa a un militar activo, hubiese sido mucho más sano para evitar este tipo de problemas que si iba a retomar la tradición de antes de la Constitución del 91, la siguiera también en sus formas y hubiese designado para ministro de Defensa o al militar más antiguo, o al segundo o al tercero, pero en todo caso a alguien muy cercano ya a la cabeza de la institución y hubiésemos evitado este tipo de problema. Pero una vez designado, repito, si él se hubiese mantenido uniformado, el choque o la imposición de la decisión a los señores generales y almirantes hubiese sido inevitable. Pero cuando el señor general Sánchez toma la decisión de posesionarse ya siendo un civil más como ministro de Defensa, entonces los señores generales y almirantes no sienten esa presión. El señor comandante general ya hizo una manifestación en ese sentido, informando que no se retira nadie, y eso significa que ellos, con absoluta seguridad, a pesar de que puedan tener algunas discrepancias con la medida, van a respetarla como han respetado otro tipo de medidas, incluso en medio de las discrepancias. Ahora, eso no significa que no podamos tener en algún momento, por el roce normal que se presenta en el funcionamiento de esta y de cualquier organización, a algún señor general o almirante que en algún momento no se sienta insatisfecho hoy, pero se pueda sentir mañana y tome algún tipo de decisiones en ese sentido. Pero con absoluta seguridad, una desbandada o una solicitud masiva de retiros de señores generales y almirantes no se va a dar. Doctor Mejía, yo quisiera preguntarle, para poner en contexto también a todos los que están conectados con nosotros esta noche, esta es la primera vez que un militar asume el cargo de ministro de Defensa en 35 años de la historia de nuestro país. Y yo quisiera saber usted qué análisis o qué lectura le hace a esa decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de no poner a otro civil, como ya venía haciéndolo durante estos 35 años, sino asignar a un militar. ¿Qué mensaje deja eso? Tiene muchas lecturas. Déjeme en primer lugar decirle que yo comparto lo que ha mencionado el almirante Romero frente al respeto de la cúpula militar respecto a la decisión del presidente, la cual creo que además fue consultada, dialogada, y creo que a eso se refería el presidente cuando dijo la cúpula tiene que seguir reflexionando sobre ese tema. Porque es un paso trascendental nombrar un general de la República en este tipo de cargos. Lo que pasa es que la situación del país es bastante grave en materia de seguridad y en materia de defensa, como fue mostrado aquí al comienzo de la misión. Lo segundo, es fundamental entender el sentir de la comunidad nacional y en parte de la internacional en relación a lo que ha venido sucediendo con todo lo relacionado con la paz total. En tercer lugar, nosotros tenemos un problema grave de multicriminalidad y esto requiere de equipos altamente especializados que logren revertir lo que está sucediendo en el territorio, específicamente en 11 puntos de la geografía colombiana en donde se han desbordado los actores generadores de inseguridad y esto alineado también con todo el tema de la criminalidad transnacional. En cuarto lugar, el presidente de la República escogió un general combatiente, un general piloto, un general que viene del SECOES. El SECOES ha dado comandantes del ejército y ha dado comandantes generales. Es una unidad élite dentro de la fuerza pública colombiana. También manda un mensaje a las Fuerzas Armadas en relación a que el presidente ha escuchado el clamor no solamente de la fuerza pública, sino de las asociaciones de oficiales y suboficiales en retiro. Y finalmente es fundamental
porque también en materia de defensa nosotros hemos perdido capacidades significativas. Verbigracia, tenemos totalmente detenido el cambio de los aviones estratégicos o de superioridad aérea para reemplazar a los CAFIR. Tenemos problemas infinitamente grandes en temas de reclutamiento, es decir, de llenar básicamente las TOE o tablas de operaciones de las unidades militares y policiales. ¿Y quién puede unir en este momento a las fuerzas y al sector civil del Ministerio de Defensa? Yo creo que lo puede hacer un general con todo este recorrido y que además es admirado también por la comunidad por lo que sucedió con la Operación Esperanza. Pero doctor Mejía, para nadie es un secreto que ese cargo como ministro de Defensa no es únicamente militar. Creo que aquí estamos viendo un contraste porque Iván Velázquez no tenía ninguna experiencia ni ningún conocimiento en el tema militar y policial, pero aportó desde otros ámbitos. En el caso del general Sánchez es todo lo contrario, tiene todo el conocimiento en la parte estratégica, militar y combativa, pero en la parte administrativa, ¿qué pasa? ¿Dónde quedan las funciones también políticas que como ministro de Defensa va a tener que cumplir también ante los congresistas, por ejemplo? Eso es muy importante desde la perspectiva de entender que el ministerio es un equipo humano. Si el general Sánchez decidió asumir la dirección a nivel estratégico y político del nivel nacional, seguramente habló con el presidente de la República y le pediría que le dejara conformar un equipo precisamente civil a través de viceministros y directores del sector que le permitan abordar muchos de esos temas en los que los líderes no necesariamente son tan fuertes. Pero déjeme decirle algo que es fundamental. Los militares, a pesar de lo que la gente considera comúnmente en la calle, tienen bastantes conocimientos administrativos. Desde que son cadetes, guardiamarinas, alféreces, incluso los suboficiales, son muchos los conocimientos que tienen a nivel administrativo. Y este general tiene unas particularidades en sus estudios liberales. Tiene maestrías en Estados Unidos en temas no relacionados con las fuerzas militares a nivel estratégico, pero también en universidades colombianas relacionadas, por ejemplo, con la prospectiva y la estrategia, que no es de competencia absoluta de los militares, sino también de ciertos civiles. Si él conforma un equipo fuerte en el Ministerio de Defensa, si lo dejan rodearse y le permiten además rodearse de las personas que él designe y manejar los temas presupuestales y manejar los temas de moral de la fuerza pública, seguramente podremos revertir en algo la tendencia en inseguridad que tiene el país. Bueno, yo quisiera, antes de cerrar esta primera parte, este primer bloque, preguntarle al vicealmirante si pudiéramos darle un mensaje a todos los oficiales de mayor rango que puedan estar sintiendo cierta incomodidad por la llegada del general Sánchez. ¿Usted qué mensaje le daría a ellos respecto también a la responsabilidad que cada uno de ellos tienen en el momento en el que ellos decidieron asumir el cargo que hoy están ocupando? Sí, voy a hacer una invitación que casi de cajón, Stephanie, porque absolutamente, como lo decía, en línea como respuesta anterior, los señores generales y almirantes no la requieren. Mire, sí, a raíz de las molestias que hubiesen podido sentir por la designación del general Sánchez, algunos de ellos hubiesen pensado el solicitar el retiro y habiendo sido notificados previamente de que se iba a hacer este nombramiento, ya ellos habrían tomado y anunciado esa decisión. Así que no lo van a hacer. Pero como tú me pides que les haga algún tipo de recomendación, pues mi recomendación es invitarlos a que sostengan la decisión que tomaron por beneficio de las fuerzas militares en este caso y por el beneficio de la nación colombiana, de acompañar en el desempeño de sus funciones al nuevo ministro de Defensa Nacional, que es un compañero de armas. Bueno, pasemos ahora a hablar de la situación tan crítica que hay en materia de orden público en este momento en el país. 3 regiones mucho más críticas que las demás, estamos hablando de 14 en total que están en una crisis humanitaria en este momento, dice la Defensoría del Pueblo, pero 3 que han sido noticia en las últimas horas. Estamos hablando de Cúcuta, de Cauca y también del Chocó.
esta oleada de violencia, le pregunto directamente al doctor Mejía, ¿usted qué radiografía le puede hacer al cambio que esto va a poder generar con la llegada del general Sánchez respecto a las primeras determinaciones en los retos que él va a tener que enfrentar y que va a tener que tomar para poder empezar a frenar esta convulsionada violencia que se ha venido registrando en estas 3 regiones, por ejemplo? Bueno, los retos son gigantes, mayúsculos. En primer lugar, hay que entrar a verificar qué es lo que está sucediendo en materia de paz total en el territorio, no mirado solamente desde el sector defensa. El ministro designado ha sido absolutamente claro que requiere el compromiso de todos. Lo que está sucediendo en estos 3 sitios del país, en 14 sitios en general y en 11 establecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, estaba claramente advertido dentro de una estrategia de presión de los actores armados en relación precisamente con la Ley 2272 y con una forma de imposición al gobierno nacional para poder volver a mesas con los protocolos y con los beneficios que ellos pretenden tener. Además, esto puede expandirse a otros sitios de Colombia y sería demasiado grave desde la perspectiva de que la misma fuerza pública ha manifestado, por ejemplo, en el caso del Catatumbo, falta del presupuesto nacional para continuar con esas operaciones, por la pérdida de capacidades que además nosotros tenemos respecto a aeronaves, específicamente a la rotatoria. Y claramente porque hay una presión geoestratégica, geopolítica y geoeconómica de los actores armados en territorios claramente ligados con la multicriminalidad. Eso es lo primero que debe llegar a ser el nuevo ministro designado. Más allá de otros 2 elementos que son fundamentales y que mencionó, la lucha decidida y vertical contra la corrupción y claramente retornar la confianza a las comunidades, empezando por las más apartadas. Yo creo que hay que entrar a hacer una verificación específicamente de los planes estratégicos en el Ministerio de Defensa, en el Comando General de las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. ¿Cómo controvertir o cómo responder, vicealmirante, a esto que acaba de decir el doctor Mejía frente a todos estos hechos violentos que se han registrado, que habían estado advertidos y que la fuerza pública no pudo prevenir? ¿Qué está pasando dentro de la institucionalidad? ¿Qué está pasando dentro de la fuerza pública? ¿Qué está pasando dentro de las fuerzas militares que no han podido evitar esta oleada de violencia, ni siquiera militarizando, como en el caso de Chocó ha ocurrido, que a pesar de que está militarizado, pues la violencia permanece, la crisis humanitaria permanece, la gente sigue secuestrada dentro de sus viviendas? ¿Usted qué análisis le hace respecto a lo que hoy ocurre dentro de la fuerza pública que hoy tiene al país desbordado de esta manera? Bueno, eso tiene que ver precisamente, creo yo, con la necesidad que sintió el presidente de la República de hacer un cambio urgente en el Ministerio de Defensa. Creo que tiene que ver con las decisiones políticas que se han tomado y que fueron respaldadas por el ministro y que maniataron a la fuerza pública de diferentes maneras. Los ceses al fuego, todos supimos o hemos sabido que lo advertimos desde el comienzo. Era fácil advertirlo a raíz de las experiencias anteriores. Fueron utilizados por todas las organizaciones criminales para consolidar sus estructuras, tanto en hombres como en medios, para consolidar su dominio territorial, para consolidar sus economías ilícitas y para crecer de una manera importante en tiempos récord. Al mismo tiempo, por ejemplo, en las negociaciones de paz se establecieron, para controlar estos ceses al fuego y para que las organizaciones criminales no sacaran ventaja, los mecanismos de monitoreo y verificación que tampoco funcionaron. En este momento es lamentable decir, pero el gobierno no fue capaz de exigirle a las organizaciones criminales en algunas veces siquiera que nombraran los representantes para que estos mecanismos funcionaran. Y al mismo tiempo eso se compagina con algo que ya tocamos. La fuerza pública fue siendo afectada en disminución de número de hombres, fíjese que viniendo al tema concreto, del liderazgo, nada menos. Este gobierno ha retirado ya creo que más de 9 decenas de generales y almirantes, y eso tiene naturalmente un impacto muy duro, muy delicado en materia de liderazgo y en materia de efectividad operacional. O sea, no solamente maniatados. se retira, pues en muchas cosas
el mismo gobierno, y en esto es una responsabilidad grande del señor ministro de Defensa saliente, el mismo gobierno es el que ha maniatado a la fuerza pública. Y por eso decía yo antes que el ministro de Defensa enfrenta unos retos muy grandes consistentes en corregir esas falencias que se han venido presentando. Termino preguntándoles ya conclusiones para poder terminar y cerrar este bloque ya. Esta decisión, relacionándolo con la crisis de orden público por la que hoy atraviesa nuestro país, la decisión de designar al general Sánchez como nuevo ministro de Defensa es una decisión buena, le sirve al país, nos va a beneficiar. ¿A qué conclusiones llegan cada uno? Doctor Mejía, empiezo con usted. Creo que es una decisión buena, pero no es una decisión oportuna. Creo claramente que lo sucedido en años anteriores no puede revertirse ni siquiera en escenarios de un próximo cuatrenio. Un año perdido en materia de seguridad lo estamos lamentando en 3 o 4 años posteriores. Entonces, lo que sí es fundamental aquí decirlo es que hay que rodear a este soldado ciudadano que decidió dejar el uniforme para desde lo civil y cumpliendo con la Constitución y la ley, asumir una tarea de que el buque definitivamente no se hunda. Y lo primero que tiene que fuera eso llegar a hacer en el Ministerio de Defensa es a brindarle seguridad jurídica operacional a todos sus subalternos, desde los soldados, desde los policías, hasta claramente los generales. No tenemos seguridad jurídica operacional y perdimos capacidades esenciales y fundamentales, no solamente en el liderazgo, sino también desde el punto de vista territorial. Y regresar la confianza no solamente a la población colombiana en los lugares más alejados, sino también regresar la confianza dentro de las fuerzas militares, específicamente en el sector de retirados, que en alguna medida ven con desconfianza este nombramiento por las cosas que aquí ya se han mencionado. Vicealmirante, ¿es una buena o es una mala decisión? ¿Esto de qué manera le va a servir a la señora que no ha podido salir de su casa y que permanece confinada en su vivienda allá en el Chocó, a los que resultaron afectados en los atentados terroristas que hubo en las últimas horas en Cúcuta, en Cauca? ¿Esto es una buena decisión para las personas que hoy son las que padecen la violencia en Colombia? Yo creo que el nombramiento del general Sánchez ofrece al país una muy buena oportunidad de que se reviertan de manera importante los deterioros de la seguridad en Colombia. Por cosas que ya dijimos, el conocimiento directo con la cúpula de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y también por sus conocimientos directos en materia de defensa y seguridad. Pero además el señor general Sánchez tiene la formación y el conocimiento administrativo del sector y también, digamos que en línea con toda su formación, con la formación que se le ofrece a los generales y almirantes a lo largo de la carrera, pues también tiene conocimientos de política entendida como la administración del Estado en su acepción original, en donde necesita ayuda, porque no lo puede hacer solo, no lo puede hacer si no hay un respaldo claro del comandante en jefe de las fuerzas militares para revertir o acomodar ciertas decisiones que han generado este retroceso. Y no lo puede hacer solo, digamos, si no tiene la voluntad política. Nosotros lo hemos visto en el pasado. Para revertir este tipo de deterioros en materia de seguridad e imponerse a las organizaciones criminales es necesaria una clara voluntad política. Así que el general Sánchez ofrece una muy buena oportunidad, pero es importante que el comandante en jefe de las fuerzas militares se ponga en sintonía con él y con la cúpula militar. Bueno, muchísimas gracias el vicealmirante Romero y también el doctor Mejía, que nos estuvieron acompañando hoy en sala de prensa para analizar este tema, noticia de la semana, el nombramiento del general Sánchez. Opiniones divididas, muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Por un lado, escuchaban todos ustedes, lo ven como una oportunidad para mejorar en nuestro país, una nueva alternativa, una nueva apuesta, una nueva estrategia para combatir la inseguridad y la violencia en Colombia, pero por otro lado, un nombramiento que, según nos decía el doctor Mejía, pues pudo haber sido un poco apresurado y no el momento indicado para hacerlo. Muchísimas gracias. Terminamos sala de prensa en Noticias Caracol en vivo. Gracias por acompañarnos en este espacio y quédese con más de la programación de nuestro canal digital. Feliz noche.